Bueno, el verano es un tiempo muy entusiasmante para todos quienes amamos la cultura. Quienes escuchan Semáforo constantemente saben que en este tiempo se viene muy intensamente una serie de actividades en distintos ámbitos, en el mundo de la literatura, en el mundo del teatro, en el mundo de las artes plásticas. Siempre hay muchas cosas pasando y especialmente durante los meses de enero y febrero. Este año, de manera particular, el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio ha lanzado esta campaña Verano es Cultura, con un montón de actividades muy diversas. Y para hablar de las actividades especialmente del área patrimonial, estamos con la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez. Muy buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Buenos días, Antonella. Muchas gracias por recibirnos hoy día y poder contar qué hemos estado haciendo este verano como subsecretaría. Así que encantada de estar aquí. Bueno, feliz además de recibirte y poder, bueno, darte también las felicitaciones por el trabajo hecho y toda la energía para lo que se viene en este 23. Sé que el jueves pasado desarrollaron una actividad muy importante llamada Museos Vivos, en donde los museos estuvieron, museos y centros culturales, porque estuvimos conversando con Pablo Roñoli del Centro Cultural La Moneda, en donde también estaban las actividades abiertas, gratuitas, y entiendo que hubo una excelente recepción de esa actividad a lo largo de todo el país. Hagamos esa evaluación para empezar. Sí, bueno, de todas maneras, nosotros tuvimos durante la semana pasada una actividad que se llama Museos en Verano, que se enmarca en lo que ha sido todo lo que es Verano es Cultura, ¿cierto? Que es una programación que está en Chile Cultura, lo pueden buscar en internet, ¿cierto? Es la programación de verano para todas las personas, para niños, niñas, adolescentes, adultos, personas mayores, etcétera. Queremos que después del tiempo que sufrimos con la pandemia, lo pasamos mal, ¿cierto? Estuvimos muy encerrados y encerradas, lo pasaron mal, sobre todo los niños y niñas, creo yo. Así que primero está toda la iniciativa de Verano Cultura, que reúne en una plataforma web todas las actividades culturales a nivel nacional, ¿cierto? En cada una de las regiones de Chile. Y en particular, Museos en Verano es una actividad que tuvimos la semana pasada, una actividad en la que lo que se hace es volver a tener la actividad después de pandemia. Si bien se hizo el año pasado, fue más chiquitita porque, bueno, teníamos otro tipo de restricciones y que cumple con dos objetivos centrales, diría yo. Uno es volver a poner a los museos en el espacio estratégico que tienen y que lamentablemente la pandemia no nos ayudó, ¿cierto?, en el posicionamiento de los museos, que son espacios de la comunidad, son espacios de la ciudadanía, ¿cierto? Son espacios de aprendizaje, son espacios de encuentro, son refugio también, ¿cierto?, de la comunidad. Y al mismo tiempo celebrar la llegada del verano, que nos pone a todos contentas y contentos, y poder ofrecer actividades, ¿cierto?, en el marco bueno, en este caso del mes de enero, pero poniendo diferentes tipos de actividades en museos en verano. Y ahí tuvimos una experiencia que fue muy buena, fue muy gratificante, porque efectivamente, bueno, subimos primero la cantidad de espacios que se inscribieron. Es importante destacar que la iniciativa de museos en verano no solamente es una iniciativa pública, los museos públicos, ¿cierto? Los museos que están a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio son museos públicos, son museos que son gratuitos, que aprovecho de decir porque no son gratuitos, o sea, son gratuitos hace 6 años, ¿cierto? Todos los museos públicos de Chile, pero mucha gente quizás todavía no sabe que puede ir de manera gratuita a todos los museos, ¿cierto? En sus regiones, pero además es una iniciativa que incluye a los museos privados. Y son museos que además se incluyen a la actividad con gratuidad, o sea que la entrada fue gratuita para todas las personas, pero también con horarios extendidos, tanto los museos públicos como privados, y diferentes actividades. Crecimos mucho, pasamos de cerca de 115 espacios inscritos el año pasado a 200, alrededor de 200 espacios este año, y además tuvimos muchísimas actividades, por lo tanto doblamos, diría yo, la cantidad de personas que asistieron a museos en verano este año. Pasamos de cerca de 15.000 personas a 28.000, 29.000 personas en los últimos conteos que hemos hecho. Y creo que lo más destacable de la actividad no es solamente la cantidad de personas que asistieron. Nosotros sabemos que en Chile, cuando se abren los espacios culturales, patrimoniales, a la gente va. Y creo que eso es muy importante decirlo. Cuando a la gente se le da la oportunidad de acceder, de cierto, a diferentes espacios culturales, artísticos, patrimoniales, la gente los utiliza. Así que creo que primero es un incentivo gigante a seguir haciendo estas actividades, a poner más recursos en cultura, que es algo que nos hemos puesto como desafío al Ministerio, llegar al 1% de financiamiento, ¿cierto?, de aquí a final de gobierno del presupuesto en cultura. Crecimos muchísimo, ¿cierto?, de cara a este año, el 2023, un 16% real, fuimos el cuarto ministerio que más creció, pero además creo que cumple con otro objetivo muy importante, que es
dar a entender que los museos son un espacio para muchos tipos de actividades. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en Atacama, en el Museo Regional, una discopeques, o sea, fue un espacio de baile para los niños y niñas, ¿cierto? Que fueron a disfrutar y a bailar en un museo. Creo que eso ya es una estrategia interesante de acercar a los niños y las niñas a aprender de educación patrimonial, a valorar el espacio de los museos como un espacio que es propio también y que es de las niñeces. Tuvimos otro tipo de actividades como la apertura de laboratorios, por ejemplo, en el Museo de Historia Natural en Concepción se abrieron los laboratorios para que también todas las personas, niños, niñas, adolescentes, puedan ver cómo se investiga también en los museos. Los museos son lugares de investigación, son lugares de creación de conocimiento. Tuvimos, por ejemplo, en Coquimbo, en el museo, en La Serena, ¿cierto? En el Museo Arqueológico, tuvimos la proyección de la película After Sun, que yo no la he visto todavía, pero leo muy buena crítica de la Pero hay que película. verla, es muy No mucho buena. verla, no he tenido tiempo todavía, pero sí la pudieron ver, ¿cierto? Diferentes personas durante museos en verano en Coquimbo. El Bellas Artes, acá en Santiago, estuvo con horario extendido hasta cerca de las 9 de la noche, lleno de gente, de niños dibujando de guata en el suelo del museo, ¿cierto? De las diferentes esculturas. Tuvimos también hace poquito la apertura del patio de la Paulonia, ¿cierto? Con esculturas que salieron del Museo de Bellas Artes del año 73 y que estaban en manos de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Bueno, vuelven después de 50 años, se abre un patio, y ese patio también estuvo abierto a la comunidad, hicieron, entiendo, lectura de literatura, estuvieron hasta tarde también en el patio, así que creo que también se cumple el objetivo de demostrar que los museos son un espacio de encuentro de la comunidad de las más variadas formas, o sea, Ujú. abarca desde poder aprender de la ciencia y de la investigación, uno puede ver películas, puede leer, puede bailar, los espacios son museos abiertos y cuando ocupamos esos espacios también estamos recuperando nuestros espacios públicos, que creo que también es otro objetivo que se cumple con actividades como esta y que esperamos también poder seguir proyectando y que cada año tengan mucha más fuerza este tipo de actividades. Conversamos con la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, y a propósito de lo que decías, Carolina, me parece importante remarcar ahí un par de cosas, ¿no? La idea de pensar en los museos como espacios públicos, que tenemos la prueba de que cuando estos se abren, ya hay actividades atractivas que se difunden, la gente responde, pero al mismo tiempo, esto que tú decías, ¿no? Hace 6 años que los museos públicos son gratuitos todo el tiempo. Y Todo el sabemos acá tiempo. nosotros muy bien en Radio Universidad de Chile, y particularmente en Semáforo, la gran cantidad de actividades que están todo el tiempo proponiéndose desde los museos y también de los espacios patrimoniales. Y ahí preguntarte por ese desafío, ¿no? ¿Cómo hacer que este habitar de los museos y de los espacios patrimoniales pueda ser un espacio cotidiano, que pueda acompañar algo que es tan necesario en nuestra sociedad en el día de hoy, que es el diálogo y el encuentro con quien es distinto? Y yo creo que ahí los museos y los espacios de cultura tienen una tremenda, tremenda posibilidad. ¿Cómo se potencia esto? ¿Cómo se intenciona? Mira, yo creo que hay diferentes formas de potenciarlo. Nosotros hemos estado trabajando harto en torno a diferentes ejes de trabajo para el patrimonio en Chile en general. Uno importante es la recuperación de los espacios públicos. Y en general se ha hablado mucho, post pandemia sobre todo, de la recuperación de los espacios públicos, como por ejemplo las fachadas de los edificios, ¿cierto? De las plazas. Recuperar el espacio público también es recuperar la biblioteca pública, también es recuperar el archivo público, también es recuperar el museo. Y en esa línea estamos potenciando diferentes cosas. Primero, diferentes proyectos de infraestructura a nivel nacional. O sea, este es un año que también producto de la situación económica a nivel nacional, en que si uno revisa el presupuesto de la nación, y creo que es importante no solamente hablar del sector patrimonial, sino que nosotros cómo contribuimos desde el sector a la situación país en Uh general. -huh. Bueno, se pone un especial énfasis en nuestro presupuesto de infraestructura, que es algo súper importante porque nos permite hacer dos cosas. Por un lado, potenciar y ayudar desde nuestro sector del patrimonio a la generación de empleo, ¿cierto? En diferentes regiones y diferentes municipios de nuestro país, pero al mismo tiempo potenciar la infraestructura patrimonial. Y cuando hablamos de potenciar la infraestructura patrimonial, hablamos precisamente de lo que dices tú, que tiene que ver con poder seguir construyendo en aquellos lugares de Chile donde no hay biblioteca regional, donde no hay archivo regional.
nosotros lamentablemente en Chile todavía estamos al debe en términos de infraestructura. No todas las regiones tienen su museo regional, no todas las regiones tienen su biblioteca regional. Si pongo casos extremos, pues estoy pensando en Arica, ¿cierto? Arica no tiene infraestructura patrimonial, no tiene ni una biblioteca, ni un archivo, ni un museo, ni un depósito. Así Lo que que es creo que especialmente irónico pensando en la cantidad de historia e historias, con mayúscula y minúscula, que exactamente, existen en esa región. exactamente. Y es al segundo punto que voy, o sea, primero uno tiene que tener muchas veces, y acá y nosotros tenemos en Arica, por ejemplo, una comunidad que trabaja en torno a su patrimonio, a pesar de no tener ciertos espacios concretos, pero contribuir con un espacio es fundamental. Y por otro lado, cuando hablamos de educación patrimonial, y ahí estoy muy de acuerdo en lo que tú mencionabas, la educación patrimonial eh, tiene que ver y colinda con la educación artística, por ejemplo, en casos de museos como el Museo de Bellas Artes. La educación patrimonial también nos habla, ¿cierto?, de la ciencia y del método científico, y de la historia de la humanidad, ¿cierto?, y también la historia de nuestro planeta, cuando tenemos museos como el Museo de Historia Natural, nuestra propia historia, ¿cierto?, como país. Cuando hablamos de museos como el Museo Histórico, o sea, la infinidad de temas que aborda el patrimonio es la infinidad de temas que tienen que ver con quiénes somos, ¿cierto? Ujú. Y saber quiénes somos, con quiénes compartimos el mundo, ¿cierto? ¿Cuáles han sido las sociedades, sus problemáticas, cuáles han sido sus expresiones, sus diferentes tipos de expresiones, son fundamentales para preguntarnos hacia dónde vamos. Entonces, nosotros hablamos mucho de que cuando hablamos de educación patrimonial, hablamos por un lado, ¿cierto?, de la expresión, la creatividad, la imaginación, que nos parecen fundamentales, y también hablamos de la convivencia democrática, y que es enfrentarnos a las diferencias, ¿cierto? Cuando uno se acerca a un museo y encuentra en el museo un espacio de preguntas, y yo creo que la cultura y las artes hacen eso, y eso es fundamental, ¿cierto? La cultura y las artes lo que hacen, más que instalar verdades, es instalar visiones, es instalarnos preguntas sobre quiénes somos, ¿cierto? Preguntas sobre qué queremos de nuestra sociedad, es hacernos también preguntas incómodas. ¿Quiénes son los ausentes, por ejemplo, en los museos? Eh, las mujeres, ¿cierto? Muchas veces somos ausentes, ¿cierto? Como autoras. ¿Quiénes son las ausentes, por ejemplo, en los monumentos públicos que están en la ciudad? Los pueblos indígenas, los pueblos originarios, las mujeres, ¿cierto? Menos del 5% de los monumentos en Chile son de mujeres, por ejemplo, que han contribuido a nuestra historia. Entonces yo creo que cuando uno habla del patrimonio y cuando habla de educación patrimonial, habla también, ¿cierto?, de la convivencia democrática, y poder hacernos esas preguntas en el margen de lo democrático, dentro de ese margen institucional, es fundamental. Nosotros ahí hemos estado trabajando muchísimo en lo que vamos a estar este año discutiendo, que va a ser la política de educación patrimonial. Y la política de educación patrimonial aborda diferentes perspectivas, aborda lo que es la convivencia democrática y cómo el patrimonio es capaz de contribuir a aquello, aborda también nuestras diversidades, ¿cierto? Nuestras diferencias dentro de una misma comunidad y diferentes comunidades, y cómo se encuentran y cuáles son las deudas históricas que tenemos con ciertas personas que han lamentablemente sido históricamente excluidas. Hablamos también de educación patrimonial, por ejemplo, relativa a la perspectiva de derechos, ¿cierto?, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las mujeres, de las disidencias sexuales, de los pueblos indígenas, pueblos originarios. Y yo creo que ahí estamos abordando, y va a ser una conversación interesante, cómo es que los museos, que ya lo hacen, por cierto, pero cómo profundizamos esa labor desde una perspectiva de mediación, desde una perspectiva también de educación, y también desde una perspectiva de abrir esos espacios, no solamente para lo que la gente entiende que son los museos, sino que para muchos otros tipos de actividades. Y hay que decirlo, los museos y las bibliotecas en diferentes momentos de la historia han sido pasos de encuentro para otro tipo de conversaciones. Y eso también nos parece importante, Sí. ¿cierto? Que sean espacios que la comunidad entienda como suya para poder, espacios que entiendan como suyos para poder efectivamente juntarse, conversar, debatir, disentir y llegar también a conclusiones sobre nuestro futuro y nuestra democracia. Así que estamos poniendo mucho énfasis en cómo los museos contribuyen a eso, y Museos en Verano en particular, claro, también intenta potenciar eso, y también lo potencian otras actividades como el Día de los Patrimonios, ¿cierto?, que es en mayo, todos los años. Nosotros este año vamos a tener por primera vez, después de mucho tiempo, el Día de los Patrimonios para los niños y las niñas y los adolescentes, una perspectiva también desde lo que es la Ley de Garantías de la Niñez, ¿cierto? Cuando uno habla de la Ley de Garantías de la Niñez, no estamos hablando solamente de salud, de educación. El acceso a la cultura, al arte, a los patrimonios también es parte del derecho de los niños y las niñas, y vamos a trabajar muy fuertemente en esa perspectiva durante este año. Conversamos con Carolina Pérez a propósito de Veranos Cultura, pero tu respuesta, Carolina, me sacó así como 1000 preguntas más que tengo en la cabeza que no voy a poder ahondar ahora porque me quedan solo un par de minutos. Pero también, claro, yo creo que
esta administración, y particularmente tú y yo lo conversamos fugazmente cuando nos encontramos en el Centro Cultural La Moneda, también la pregunta por el patrimonio hoy día también es una pregunta sobre el discurso. ¿Quién ha definido qué es patrimonio? ¿Quién ha resguardado qué cosa? Y por qué eso es interesante. Y ahí tú acabas de describir una serie de desafíos que hay en ese sentido que van a abordar durante los meses siguientes. Y quizás para terminar ahí te pregunto, ¿no? Desde tu cartera, desde la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, ¿qué es lo que a ti y a tu equipo los tiene más entusiasmados de lo que se viene este año? Uy, hay hartas cosas en realidad. A mí me tiene entusiasmada una serie de cosas distintas y que van desde lo más básico a lo más proyectable, ¿cierto? En el largo plazo. Yo creo que hay un deseo en el que hemos estado trabajando mucho con mi equipo, y que puede sonar más simple, pero es altamente significativo, y que es la apertura completa de los espacios patrimoniales. Nosotros lamentablemente en Chile, posterior a la pandemia, hay muchos espacios que todavía no abren en todos los horarios que nos gustarían. Y hemos trabajado mucho, y quizás ese es un trabajo que se proyecta más hacia adentro, porque es un trabajo de presupuestario, administrativo, es el trabajo más de hormiguita, ¿cierto? En la administración pública, que tiene que ver con poder poner aquellas condiciones, tanto materiales como administrativas, para poder tener nuestros espacios funcionando y entregando el servicio que deben entregar en los diferentes rincones del país. ¿Y por qué le hemos puesto tanto énfasis a eso? Bueno, porque como conversabas tú, y decías recién, los espacios patrimoniales son espacios de encuentro, son espacios en el fondo de construcción de diferentes identidades, de poner en valor la diversidad de nuestro país, pero también son espacios que contribuyen, por ejemplo, a la seguridad pública. O sea, cuando uno habla de seguridad, bueno, seguridad sin cultura, sin patrimonios, puede ser simplemente represión, ¿cierto? Y nosotros tenemos un enfoque también de seguridad pública vinculado a la recuperación de los espacios, y entendemos que si la biblioteca está activada, si el museo es ocupado por la comunidad, claro que contribuye a la seguridad pública, ¿cierto? Claro que contribuye a la seguridad de las comunidades alrededor de esos espacios patrimoniales. Y también lo hemos vinculado muchísimo a los cuidados, y que eso ha sido una agenda también que se ha puesto al centro del gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric. Los espacios patrimoniales también son espacios para el cuidado, ¿cierto? Porque son una opción para todas aquellas personas que cuidan, por ejemplo, niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas con diferentes tipos de discapacidades. Bueno, el espacio patrimonial, la biblioteca pública, el museo, el archivo, es un espacio también de cuidado para esas personas, ¿cierto? Es una opción muchas veces para una mamá que tiene que poder llevar a su hijo a un lugar que además ojalá sea un lugar de aprendizaje, sea un lugar de crecimiento. Entonces nosotros ahí, en la recuperación de los espacios públicos, hemos puesto mucho énfasis en la realidad post-pandemia, en que efectivamente, progresivamente, nuestros espacios puedan estar abiertos a la ciudadanía la mayor cantidad de tiempo posible. O sea, hoy día es mi mayor deseo, porque creo que contribuye también a posicionar el rol social de los espacios patrimoniales y su rol estratégico relativo a las diferentes desigualdades de nuestro país, ¿cierto? Eh, y también porque, y eso quizás es algo más personal de mi visión del patrimonio, creo que las reivindicaciones culturales en la política son fundamentales, y son fundamentales desde la perspectiva de derechos más importantes. O sea, es muy importante que una persona pueda comer, pueda vivir dignamente, pueda tener un trabajo digno, pero también es importante que pueda saber si quiere saber. Y yo creo que la cultura y los patrimonios tenemos un potencial profundamente emancipador de las personas. Nosotros siempre decimos a la subsecretaría que un libro le puede cambiar el ciclo de vida a un niño o a una niña que vive vulneraciones. Y creemos que los espacios estén disponibles para esas personas es fundamental. Entonces yo diría que ese es como nuestro sueño más práctico, y quizá un sueño así o una proyección un poco más grande, eh, tiene que ver efectivamente con poder posicionar, creo yo, a nuestra cartera, ¿cierto? Que es el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y ahí hablo de la totalidad, porque creo que nosotros trabajamos muchísimo con la otra subsecretaria y por supuesto con la ministra en cómo se entiende la cultura a nivel nacional, en poder posicionar de una manera muy estratégica la labor que hacemos en el combate a las desigualdades en nuestro país a nivel
general, ¿cierto? Si no entendemos la cultura como un eje central del desarrollo del país, bueno, estamos perdidos. Lo decía con seguridad pública antes, cuando entendemos también el desarrollo social de las comunidades sin cultura, sin patrimonio, sin un reconocimiento de sus identidades, podemos estar hablando solamente de asistencialismo. Si hablamos de educación sin cultura, sin artes y sin patrimonio, quizás es simple instrucción jerárquica, ¿cierto? Y yo creo que ahí también nosotros como cartera cumplimos un rol y creo que la proyección de este ministerio tiene que ir muy de la mano con aquellos desafíos del país que son fundamentales. Yo pienso, por ejemplo, en la ley de garantías, que es algo que hemos estado revisando, pienso en la agenda de cuidado, pero pienso también en la agenda de descentralización, pienso también en programas como Chile Crece Contigo y cómo se vinculan a lo que nosotros hacemos a nivel nacional desde la perspectiva de derechos de las personas, y creo que ahí tenemos algo bien relevante en lo que a mí por lo menos me gustaría avanzar durante mi gestión. Bueno, me parece súper esperanzador escucharte, Carolina. De todas maneras, nosotros acá en Radio Universidad de Chile, y particularmente en este programa, compartimos esos valores en donde la cultura es la clave para una democracia sana, porque es lo que nos permite mirarnos y mirar a los otros que son Exactamente. distintos, ¿no? Y encontrar desde ahí lugares para el diálogo, para la cohesión social, para el desarrollo. Entonces, por supuesto que tienen desde acá toda nuestra atención y nuestro apoyo para difundir lo que se está haciendo desde el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Hemos conversado con su subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez. Muchísimas gracias, Carolina, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Antonella, y espero que podamos volver porque siempre quedan muchas cosas en el tintero y tenemos muchas cosas que vamos a estar contando durante el año. Tenemos desafíos programáticos importantes, se viene la discusión de la ley del patrimonio, que va a ser fundamental para el sector y para el desarrollo del país. Se vienen los 50 años del golpe de Estado también, un espacio en donde, por supuesto, desde lo patrimonial, somos un insumo fundamental. Vamos a estar trabajando fuertemente también con el reconocimiento y declaración de sitios de memoria a nivel nacional, así que tenemos un desafío gigantesco este año. El trabajo que hacemos en torno a memoria histórica es fundamental y espero que este año podamos profundizarlo, entendiendo también la coyuntura histórica a la que nos enfrentamos. Así que hay mucho todavía que conversar. Bueno, sin duda vamos a seguir teniendo este tiempo. Nosotros tenemos la disposición, por supuesto, de escuchar y difundir lo que se está haciendo desde el MINCAP. Muchas gracias, Carolina Pérez, subsecretaria del Patrimonio.